Hola, Somos Isa y Lu, psiquiatra, y psicóloga, pero sobre todo amigas, que saben lo que es estar de un lado y otro. del espacio terapéutico. Ojalá lo disfrutes. Porque al final, De terapeuta y loco, todos tenemos un poco. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Yo estoy emocionadísima de estar hoy acá. Tenemos una temporada llena de temas chivísimas, interesantísimos y estoy contentísima de vernos de nuevo por acá. Isa, ¿cómo estás? Hola Lucy, muy emocionada, muy llena de mucha ilusión, de mucha esperanza también de que este siga siendo un espacio para poder compartir, para poder aprender y que como la temporada pasada sea de mucho provecho para las personas que por suerte hemos tenido el gusto de llegarles y que se nos han acercado de una u otra forma, colegas, pacientes, amigos, a decirnos que este espacio les gustó y les sirvió. Principalmente eso, ¿verdad? Que se convirtió en una herramienta para muchas personas y en una compañía también. Así que yo feliz de todos los temas que tenemos para esta temporada y que estoy segura que a todos les va a encantar también. Sí, yo definitivamente estoy muy, muy contenta con la respuesta que tuvimos de la primera temporada. Y sí, el feedback que hemos tenido ha sido de esas cosas que llenan el corazoncito, así que estoy muy, muy contenta con arrancar de nuevo. Y hoy tenemos un temazo, porque todo el tiempo escuchamos, ¿verdad? Lo obses que somos, lo tox que son todos los demás o que somos nosotros, el OCD, sí, y creo que este tema es importantísimo para aclarar qué es esto del trastorno obsesivo compulsivo, qué es esto de ser obsesivo, la diferencia entre un trastorno obsesivo compulsivo y una personalidad obsesiva y quitar un poco de la mesa todos estos, ¿verdad? Obses y tocs y OCDs y aclarar realmente qué es todo esto. A mí me parece súper lindo tema para empezar porque justamente a veces pecamos de decir es que estoy obsesionada con tal tema o soy muy obsesiva con tal cosa. Y es un tema apasionante para propios y extraños, para quienes lo padecen, para quienes trabajamos en el campo de la salud mental y para quienes están afuera, porque hay obras de arte, teatro, en literatura, en cine, ¿verdad? Que hablan de esto. Y en realidad es que es una condición muy dramática, si puedo llamarla así, ¿verdad? Y creo que es lindo arrancar con algo así porque siempre escuchamos hablar de tantas patologías en salud mental como la depresión, la ansiedad, ¿verdad? Que hablábamos en la primera temporada, pero este es un tema que también todo el tiempo está puesto sobre la mesa y lamentablemente muy manoseado, hablado como de forma muy rápida y sin conocer bien de qué se trata. Y cuando alguien recibe este diagnóstico o padece de esta condición por mucho tiempo, pues realmente dice, hey, no era así como tan de chiste, ¿verdad? Como muchas veces se comentó en algún lugar, en alguna fiesta, y suele ser realmente impactante. De hecho, está catalogado como una de las enfermedades que más interrumpen con la capacidad de funcionar de las personas, ¿verdad? No solo de la salud mental, sino de la salud en general. O sea, entonces cuando nos ponemos esta etiqueta de ser obse y tal vez hoy vamos, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar también un poco de qué es la personalidad obsesiva para hacer la distinción, pero creo que es importantísimo entender que esto es un diagnóstico súper serio y que se sufre muchísimo al vivirlo. Y tal vez, como siempre, Isa, arranquemos con la parte más médica y más diagnóstica de el trastorno obsesivo compulsivo. Claro. A ver, a mí me gusta siempre hacer esta aclaración y yo la hago casi que con muchos pacientes en las consultas, ¿verdad? En psiquiatría nosotros clasificamos las enfermedades para hablar en un mismo idioma. De pronto se convierte en etiquetas y en algo que se manosea muy a la ligera, pero originalmente ese fue el propósito de la clasificación de las enfermedades, que no dice nada del origen. Eso siempre me gusta también aclararlo. Entonces, en psiquiatría tenemos las enfermedades mayores, donde está el trastorno obsesivo compulsivo como tal, así como otras enfermedades, la esquizofrenia, la depresión, los trastornos de ansiedad,
pero también las demencias o las dependencias a drogas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros llamamos el eje 1. Y en el eje 2, o digamos como el segundo apartado de las clasificaciones diagnósticas, vamos a tener los trastornos de personalidad y el retardo mental. Entonces, en los trastornos de personalidad, que son un tema que a mí me apasiona, tenemos 10 distintos trastornos de personalidad subdivididos en 3 grupos o clusters. Y en el tercer grupo, en el clúster C, tenemos la personalidad obsesiva. Pero eso no tiene nada que ver, o bueno, no es lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo que tenemos en el eje 1. Estamos hablando de 2 cosas distintas que pueden tener ciertas similitudes, ¿verdad? Como el nombre, pero no son la misma cosa. Y cuando hablamos de los trastornos del eje 1, estamos hablando de enfermedades mayores justamente por el nivel de afectación que pueden tener las personas. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, como vos lo dijiste, una característica es la gran disfuncionalidad que puede provocar, el gran malestar que puede llegar a presentar la persona que lo padece. Y se habla que hasta un 2% de la población puede llegar a tener esta condición. Y se cree que es más alto, ¿verdad? Una de las características que tienen, y bueno, ya vamos a hablar de lo que implica, pero una de las características que tienen es que genera tanta vergüenza y tanto malestar en la persona que muchas veces en la misma consulta no lo reportan. Muchas personas con TOC llegan a la consulta por otras razones, por la ansiedad que está de fondo o la depresión que han provocado los síntomas del TOC. Y a medida que van teniendo confianza y a medida que se van soltando, van hablando de esta otra parte y uno dice, ¿dónde estaba este diagnóstico? ¿Verdad? Suave un toque. Y es impresionante realmente el nivel de vergüenza y de malestar que puede provocar en alguien al punto de ni siquiera reportarlo. Así es, y eso no solo es que llegan a consultarte por otra cosa, sino que pasan años. Muchos años antes de que lleguen a una consulta y normalizan o disimulan y esconden muy bien los síntomas de su enfermedad justamente por vergüenza, ¿verdad? Por no verse como criaturas o seres extraños, ¿verdad? Que tienen una condición y porque como también se manosea y es motivo de burla muchas veces, les da mucho miedo sentirse expuestos. Entonces nunca se les pasa a ir a decir, qué raro, ¿qué será esto que tengo yo que tengo tales y cuales conductas o tales ideas y pensamientos que no me gustan, que me resultan molestos y no van? Y como decís vos, llegan por otras razones. Y es realmente sorpresivo cuando uno tiene un paciente que llega por depresión o por ansiedad o por cualquier otra cosa y los síntomas empiezan a limpiarse y de pronto, si ya hay un buen vínculo terapéutico, te lo sueltan. Sesiones después y mucho trabajo terapéutico después. Te dicen, es que mira que a mí me pasa tal cosa, yo nunca le había querido decir, y uno, pero ¿cómo? ¿Verdad? ¿Dónde estaba esto? Y eso habla, ¿verdad? De cómo hay todo un estigma, de cómo se ve una persona que tiene de TOC, ¿verdad? Y que nada que ver, ¿verdad? Pueden pasar completamente desapercibidos sin tener esa supuesta, digamos, fachada de la persona como Jack Nicholson en la película, ¿verdad? Famosísima, donde él interpreta a un paciente con TOC, ¿verdad? Que sí, hay algunos pueden así verse así, pero no todos. Exacto. Tal vez arranquemos entonces, arranquemos, no, ya arrancamos, pero sigamos, Isa, con los síntomas. Claro. ¿Cuáles son las características de este diagnóstico? Una persona con un trastorno obsesivo compulsivo tiene ideas, pensamientos que son intrusivos, que la persona reconoce como extraños, como absurdos, como que no sabe de dónde vienen, pero que incesantemente van a ir a martillar la mente y estar ahí presentes, y son las famosas obsesiones. No puedo dejar de pensar en esto, ¿verdad? Que también a veces una canción viejísima de Miguel Mateos, para los que somos de esta generación, ¿verdad? Nos podemos acordar de una canción que decía obsesión. Entonces la gente cuando se enamora muy intensamente de alguien dice, es que yo tengo una obsesión. Bueno, sí y no, ¿verdad? No estamos hablando del mismo tipo de obsesiones que presenta una persona con TOC, ¿verdad? Donde las ideas se presentan incesantemente de forma muy molesta y en muchas de las ocasiones, que no siempre, se acompañan de compulsiones, que son conductas que realiza la persona un poco para tratar de aplacar o de aliviar el estrés que esta idea le genera. Por ejemplo,
El ejemplo clásico de la persona que tiene que chequear varias veces la llave de la puerta para ver que esté bien cerrada, lo hace ese conteo como resultado de una idea que le dice tenés que contar tantas veces porque si no contás tantas veces algo malo va a pasar o vas a tener, ¿verdad? Como algún mal devenir si no lo haces. ¿Verdad? Entonces, las ideas obsesivas se acompañan muchas de las veces de compulsiones y las compulsiones no necesariamente van a ser actos porque a veces también pueden ser a nivel mental, ¿verdad? Y no siempre se presentan. Pero esa es como la gran característica del trastorno obsesivo compulsivo, que se acompaña de mucho malestar, de mucha ansiedad y sobre todo de mucha disfunción. Cuando ya todas estas conductas interrumpen la vida cotidiana de una persona, que se atrasa, que no puede ir a trabajar, que no puede ir a estudiar, que no puede socializar tranquilamente sin estar, ¿verdad?, sufriendo por esta condición, entonces ahí empezamos a hablar de la disfunción que esta enfermedad provoca. Ok, entonces, pensamientos obsesivos que son intrusivos, creo que esa palabra, ¿verdad?, es fundamental. ¿Por qué? Porque realmente son pensamientos que la persona no quiere tener, que llegan a su cabeza sin ser pedidos, generan un nivel de malestar altísimo, un nivel de ansiedad muy, muy alto y conductas compulsivas en el TOC clásico, digamos. Ya ahorita hablamos de variantes, como vos decías, no siempre, pero en gran parte de los casos. Conductas compulsivas, que son actos repetitivos o pensamientos repetitivos, cosas que la persona hace de forma repetitiva para disminuir la ansiedad de los pensamientos obsesivos. ¿Sí? Esas dos son las características como principales del TOC clásico, por lo que vos estás diciendo. Entonces, estas compulsiones tienen cierto tipo, ¿verdad? Que podemos tener compulsiones de chequeo, que son las que vos decías recién, podemos tener compulsiones de verificación, podemos tener compulsiones de limpieza. Correcto. Y están todas las que se asocian con religión, con sexualidad y agresividad. Sí. Entonces, ¿qué son estas? Tal vez desmenucemos estos tipos de compulsiones. A ver, a veces a mí me hace gracia cuando la gente dice, es que yo no creo que esa persona tenga un TOC porque no lo ve, anda todo mal vestido y sucio, ¿verdad? Porque en el imaginario está que la persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo va a tener ideas que tienen que ver con el orden, con la limpieza y con la contaminación y que entonces andan con el frasco de cloro o de alcohol en gel, por ejemplo, limpiándolo todo y que entonces andan pulcramente vestidos sin ninguna pestaña desacomodada. Ahí para mí es importante dejar claro, y ahí es donde la distinción entre personalidad obsesiva y trastorno obsesivo compulsivo es importantísima, ¿verdad? Porque esta idea que tenemos normalmente en el común hablar de la persona obsesiva es la personalidad obsesiva, que muchas veces es algo incluso que enorgullece a la persona. Lo estructurado que es, la ropa ordenada por color, lo perfeccionistas que son, ¿verdad? Lo pulcros que se ven, ¿verdad? Lo limpio que tiene todo, como vos decís. Ok, sí, tenemos las compulsiones de limpieza, que es la persona que no puede vivir sin el Lysol y que se siente que se va a morir de repente por tocar cualquier cosa, que ahí sí está generando un nivel de disfunción y de malestar muy grande, pero no es esta persona que se enorgullece de ser súper ordenado, estructurado y perfeccionista. Eso no es un TOC. Eso va más del lado de una personalidad obsesiva y de nuevo, casi siempre las personas que entran ahí hasta se enorgullecen de su estructura o se enorgullecen de su orden, de su limpieza, de su closet por colores. El TOC, por lo general, va a ir por otro lado. A mí me gusta, cuando doy clases siempre, cuando me encanta dar la clase de trastornos de personalidad a los estudiantes de medicina, me gustaba mucho cuando la dábamos presencial en una de las aulas que tenían antes en el Calderón Guardia, porque por lo general, por generaciones, cada año uno se da cuenta donde hay una persona obsesiva entre los compañeros. Entonces recuerdo clarísimamente una vez que obsesiva de personalidad. Correcto, obsesiva de personalidad. Había una pizarra que estaba clasificada por colores, que celeste eran los exámenes de cirugía, verde eran los de farma, rosados eran los de no sé qué, las fechas, los tiempos de entrega de los trabajos de los estudiantes, ¿verdad? Y es esta persona que entonces se convierte como en el vocero del grupo y habla con los diferentes profesores y lleva un orden de las clases transcritas y toda la historia, ¿verdad?
Y uno decía, ve, esto que está aquí es un ejemplo de una personalidad obsesiva. No sé si esta persona tenga un TOC porque nunca la he diagnosticado, pero esto claramente me permite ver que tiene una personalidad con rasgos muy obsesivos y que en el campo de la medicina y en otras profesiones es muy evidente. Más bien van a funcionar muy Por bien, eso. digamos, gracias a esa personalidad. Yo no soy tan obsesiva, pero cuando yo empezaba a trabajar en emergencias, en una guardia, yo tenía que hacer una pausa, acomodar aquel escritorio donde estaban las órdenes de rayos X encima de las de laboratorio, las hojas de evolución cuando no había EDUS claramente, limpiar el teléfono, limpiar el escritorio y acomodar las órdenes por tamaño, por color, ¿verdad? Yo decía, hasta que yo no tenga este escritorio ordenado, yo no puedo empezar a trabajar. Pero porque era mi espacio de trabajo y por lo general soy así desde muy chiquita. Me acuerdo que mi papá nos sentaba a estudiar y nos decía, uno se sienta de esta forma, esta es la dirección con respecto al cuaderno, ¿verdad? No puedes tirarte a la cama y estudiar ahí acostada, me decía mi papá, ¿verdad? Y yo desde ahí me estructuré a que mi espacio de trabajo sea de estudio, o, ¿verdad? En este caso, como médica, tenía que estar ordenado. Pero eso no es un TOC, ¿verdad? Porque fácilmente alguien pasa y dice, ay, mira, Isabel, ¿qué TOC que es que no puede trabajar con el escritorio así? No. Eso es una personalidad obsesiva y ahí es importante saber que eso, por lo general, la gente obsesiva más bien tiende a funcionar bastante bien y tiende a sobresalir en ese tipo de rasgos, ¿sí? De su estructura, de su orden, de su capacidad para organizar cosas, para seleccionar. Estas cosas me encanta cuando organizan todo por colores, por temáticas, por verdad. Y uno dice, sí, esa personalidad obsesiva divina, sí. Pero en esos casos es muy linda. Claro. Ahora, cuando hablamos de una persona que tiene, por ejemplo, compulsiones de limpieza, estamos hablando de una persona que no puede parar de lavarse las manos, tal vez. Por ejemplo. Y que llegan los pacientes con las manos en carne viva. No es una persona que le gusta tener su casa limpia. Es una persona que no puede parar al punto de que sus manos estén totalmente maltratadas por los productos de limpieza o por el jabón mismo. Estamos hablando de una persona que no puede dejar de pasarle cloro al piso y entonces llega a tener una intoxicación. Le pasó a una paciente, llegó intoxicada por cloro, por el exceso de cloro que usaba al hospital. Entonces estamos hablando de alguien que está sufriendo ese tener que limpiar. Y ese tener que limpiar deriva de ideas intrusivas que a veces reconocen como irracionales. Exacto. Como por ejemplo, ahora que mencionabas una paciente, recuerdo una que me decía, es que yo necesito lavarme las manos con cloro porque si no siento que me quedan bichos en las manos. Yo sé que no hay bichos, yo no los veo, no tengo evidencia alguna de que estén, no los siento, nunca me he enfermado de nada raro, pero en mi cabeza se me metió la idea de que podría haber algo. Entonces tengo que usar cloro porque solo con cloro los puedo matar. Y ya tengo una dermatitis terrible, las manos destrozadas de tanto cloro. Y yo no quisiera hacerlo. Yo quisiera no ponerme el cloro. Pero en mi cabeza está la idea. Y si yo no me aplico el cloro, esa idea no me deja vivir. Y me muero de la ansiedad, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿verdad? Entre que hay una idea que reconoces como irracional y que tenés que actuar en respuesta a esto, a ser una persona ordenada, como con muchas prácticas, digamos, obsesivas, pero que corresponden a tu forma de ser, no a una patología donde no te puedes sacar esto de la cabeza. Otro ejemplo en este TOC de limpieza, esta paciente que les digo que llegó intoxicada al hospital por cloro, había pasado una rata por su casa. Sí, por la sala de su casa, no me acuerdo, algún pedazo de la casa. Y a ella se le metió que entonces había leptospirosis. Listo, después de ver una rata en tu casa, limpia a fondo, ¿sí? Ya no habían ratas, habían pasado 5 o 7 días, no me acuerdo cuántos días, y ella usaba 5 galones de cloro por día, ¿sí? En el mismo pedazo donde la rata había cruzado, llegó intoxicada al hospital. Ella sabía que la rata ya no estaba, sabía que no habían bichos, sabía que sí, ok, yo sé que no hay leptospirosis, pero no puedo parar. Es sumamente incapacitante. Exacto. Hablemos de los otros tipos de compulsiones, ¿sí? Convulsiones de chequeo.
Ajá. Estas son las personas que necesitan revisar una y otra vez, digamos, tareas que hacen, listados que hacen para corroborar que estén correctos y que entonces no pueden dejar de chequearlos y les estorba mucho. Pienso en una paciente también muy querida que ella trabaja en contabilidad. Entonces revisa una y otra vez los resultados de cuadros que tiene que hacer de cuestiones financieras y no puede dejar de hacerlo y los tiene que además decir en voz alta. Entonces cuenta o lee lo que esté haciendo 20 veces y tiene que mandarle una nota a su jefe y revisa la nota 20 veces para darse cuenta que no haya un error, que no haya una omisión, que no, nada, ¿verdad? Entonces revisan la fecha, revisan el nombre, revisan la redacción, los puntos, las comas, todo. Pero ¿cuánto tiempo se le va en eso? ¿Verdad? Y es porque en su cabeza está, tenés que contarlo, tenés que volverlo a revisar, date cuenta que no te falte nada, ¿verdad? Entonces se le va el tiempo en eso y como además tenía que decirlo en voz alta, era súper incómodo y agobiante para ella en su espacio laboral estar en esto. En la pandemia me decía, di perfecto, porque ahora estoy en la casa y nadie me escucha, pero igual tardo un montón. Entonces, en lugar de dedicar media hora a una tarea sencilla, se le iban 3 horas. ¿Verdad? Y es este constante chequeo, en este caso de una lista, pero pueden ser de esto, de cómo se quedó cerrada la puerta, de si dejé desconectada la plancha, de si cerré bien el llavín del tubo. Que acá yo creo que, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez decir, hey, cerré bien la puerta y devolvernos a chequear. O tuve la cocina prendida, ¿será que de verdad la apagué? O reviso, pero normalmente nos devolvemos una vez. Si la mente nos volviera a decir, uno diría, ya chequeé. Estas personas no pueden dejar de chequear. Correcto. Y a veces se junta con, ¿verdad?, compulsiones de verificación donde tiene que hacerlo una cantidad de veces, ¿sí? Subir y bajar las escaleras 7 veces. O la puerta la chequeamos, pero solo si la cerré 5 veces sé que va a estar cerrada. Si no la cerré 5, entonces no va a estar cerrada. Entonces ahí se nos van mezclando y realmente imagínense lo que es tener que devolverte a la casa para ver la cocina 7 veces. Que además las compulsiones no suele existir solo esa. Si fuera, ok, antes de salir de mi casa, yo tengo que devolverme 7 veces a chequear la cocina, bueno, ok, pierdo 15 minutos. Pero tu paciente no tiene solo el chequear la lista, chequea otro montón de cosas. La persona no solo va y chequea la cocina. Entonces, imagínense que cada tarea del día tenga una cantidad de veces en que tenemos que hacerla o tengas una necesidad que es muy fuerte de tener que ir y chequearla o de verificar haciendo las cosas una cierta cantidad de veces o dejando de hacerlas una cierta cantidad de veces. Y a veces también se mezcla que tienen que ser simétricas. ¿Verdad? Si ya lo hiciste con la izquierda, tenés que hacerlo con la derecha y si ya lo hiciste para adelante, tenés que hacerlo para atrás. No puedes hacer las cosas de cierta manera, entonces los números impares, por ejemplo, no puede ser porque algo malo va a suceder y entonces si alguien puso el microondas en un número impar o si el reloj en ese momento que yo volví a ver está en un número impar, entonces tengo que hacer la conducta, todo el ritual nuevamente porque no calzó de la manera en que yo quería que calzara o en que yo necesitaba que calzara. Y no solo es un tema de tiempo, porque realmente esto se vuelve tan dramático y es muy difícil no pensar en ciertos pacientes que a uno lo marcan totalmente. Mucho, ¿verdad? Recuerdo uno que me decía es que ya los llavines del baño y las manijas de las puertas de mi casa están todas flojas, porque tanto lo hago que termino por desgastarlos. Entonces esto me genera un problema con mi esposa o mis hijos bromean porque ya descompuse otra vez una cosa ahí X, ¿verdad? Una manija de una puerta. Porque tengo que estarlo chequeando tantas veces, ¿verdad? Y en la casa todo el mundo aprendió que él tenía esta condición, se naturalizó y de nuevo, él nunca consultó por eso. Él decía, yo soy así, ¿verdad? Y de pronto le servía para ciertas cosas, como que era muy bueno revisando números, ¿verdad? Y por eso trabajaba en el campo de las finanzas, pero en la casa aquello era terrible porque duraba un montón haciendo las cosas, pero también iba dañando, deteriorando ciertas cosas, ciertos artefactos, ¿verdad? Por estar revisándolos. Y cuando uno lo entrevistaba, había muchas de sus compulsiones que él ya ni notaba. Me acuerdo que cuando conversaba conmigo en el escritorio, tenía que tocar el escritorio con un dedo
hacer este movimiento, pero para los dos lados, y luego cuando se levantaba en la puerta tenía que pasar el dedo por donde estaba el llavín, cerraba, volvía a abrir, ponía la otra mano y volvía a cerrar, ¿verdad? Entonces se volvía aquello, ¿verdad? Como un ritual súper complejo y que si no lo hacía, había mucho malestar. Y entonces, como yo era una desconocida, se disculpaba. Me decía, perdón por quitarle tiempo. Pero no lo podía evitar. En casa ya estaban muy acostumbrados, pero él tenía que hacer todos estos rituales y esto generaba que obviamente mucha gente se burlara de él, generando aún más malestar, porque tenía a veces que tratar de inhibir la conducta o hacerla muy disimulada para que nadie lo hiciera. Pero él tenía que verificar y hacer ciertos movimientos siempre, ¿verdad? O sea, realmente si uno piensa en el nivel de malestar que puede tener una persona que tiene que hacer estas cosas, y estamos hablando de personas que funcionan, ¿verdad? Porque hay otro montón de personas que no logran sostener un trabajo en esta dinámica diaria, Claro. que no pueden interactuar bien en esta dinámica diaria. Porque entonces empezamos a agregar cosas, ¿verdad? Tenemos las burlas, tenemos pues todo lo demás que va a venir, tenemos un poco acoso por parte de las personas alrededor, tenemos el malestar de las personas alrededor. Yo recuerdo una mamá que me decía, es que me sale demasiado caro. Usaba 3 rollos de papel toalla por día, esta chica, porque no podía tocar nada en la casa. Pero si ya había usado, o sea, incluso el vaso, lo agarraba con papel toalla, porque los guantes no funcionaban porque seguía sintiendo el contacto, en el papel toalla no. Pero entonces usaba por lo menos 3 rollos de papel toalla para abrir perillas, para agarrar cosas, comía el tenedor con el papel toalla. O sea, imagínense, sí, la mamá me decía, es que ya no puedo, o sea, con los temas de limpieza, con el papel, con todo. Y bueno, estos son los que hemos visto mucho en las películas, en verdad, la famosa película Toc Toc, que hay una obra de teatro, la película esta que vos decías de Jack Nicholson, pero hay otras que generan un nivel de vergüenza, de culpa y de afectación, como lo son las de daño, ¿verdad? Las sexuales, las religiosas. Hablemos de estas. Esas son todavía más censuradas, como vos lo decís. Totalmente. Porque muchas veces el contenido es tan absurdo, incluso para los ojos de la misma persona que lo sufre, que dicen, yo esto no lo puedo decir en voz alta, ¿verdad? Una paciente que tuvimos vos y yo en común fue de estas que llegó por otra condición. Ella llegó hace muchísimos años por un trastorno de ansiedad y me acuerdo, medicarla, vos la empezaste a ver en terapia y mucho tiempo después me acuerdo que estaba en la oficina y me dijo, doctora, viera que a mí me pasa algo muy raro con las mujeres embarazadas. Yo las veo en el bus y siento que si yo veo a esa mujer, algo malo le va a pasar. Va a abortar. Eso. Era. Va a abortar. Y me da mucha pena decir esto, porque yo no quiero que nada malo le pase, pero entonces yo mejor me bajo del bus o evito subirme al bus para no toparme con una mujer embarazada y aquello era una cosa complejísima, ¿verdad? Y esta chica divina y está súper bien al paso de los años, o sea, ha mejorado de una forma impresionante, yo la quiero y la admiro muchísimo por todo lo que ha logrado hacer, tenía estas ideas y otras tantas más, ¿verdad? Que se volvían eso. ¿Cómo voy a decirle yo a alguien que estoy pensando que algo malo le va a pasar a una embarazada? Van a creer que yo quiero que le pase algo malo, que vaya a abortar, ¿verdad? Y se hacía este mundo de ideas en la cabeza. Y ahí se juntaba con la parte religiosa. Exacto. Entonces, yo me voy a ir al infierno, porque estoy pensando que, y ni siquiera era que va a abortar, era casi que ojalá que aborte, o era algo como en ese estilo, o ojalá que pierda el bebé, ojalá que... Y quienes nos están escuchando tal vez digan, ¿cómo alguien va a pensar algo así? Es horrible. Pero recordemos que son ideas intrusivas. No es como que la persona quería pensar esto. Entonces, claro, inmediatamente después, la parte compulsiva iba más a nivel mental en me voy al infierno o yo soy una mala persona, no puedo decirle esto a nadie, ¿verdad? O voy a rezar un montón para tratar de compensar esto porque estoy siendo una mala persona. Recuerdo esta misma chica que si gastaba dinero en ella, le encanta el maquillaje, era una chiquilla, ¿verdad? Una adolescente
y cuando gastaba dinero en maquillaje, ella tenía que buscar una manera de dar dinero o de hacer algo bueno por los demás, porque entonces estaba siendo egoísta o estaba haciendo cosas, ¿verdad?, que no debía hacer. Y sí, esta parte de daño, o sea, es realmente muy fuerte. Esto se da mucho a veces y es el momento en que uno ve el TOC, creo, en muchas mujeres después de tener bebé. Es el Exacto. momento en que ya es tan fuerte lo que están pensando que revelan ese TOC, que cuando uno hace historia, ahí estaba. Porque pasa mucho le voy a hacer daño a mi bebé, lo voy a Sí. tirar por el balcón, voy a asfixiarlo, y de nuevo, recuerden que es intrusivo y la persona no quiere hacer esas cosas que está pensando. Claro, estas son las que también se conocen como las fobias de impulsión, que es el temor a hacerle daño a alguien querido. Y en el posparto, el TOC del posparto se marca muchísimo por esto. Mucho. Y las mamás, tras de que el posparto es complicado por muchas razones y a nivel social y cultural es muy, digamos, observado y juzgado y criticado, se sienten con mucho temor de llegar a decir que han tenido ideas de hacerle daño a su bebé y que entonces aparezca alguna una instancia ahí superior que a nivel legal les quiten a sus hijos. Porque no es un tema de que los quieran o no. No, y son excelentes mamás, Exacto. más bien compensan siendo excesivamente dedicadas y excesivamente, ¿verdad?, involucradas en todo. Y es esta idea de terror de no me puedo quedar sola con mi bebé porque capaz que le hago algo. ¿Y cómo hago para no hacerle nada malo? Que haya alguien más conmigo, porque capaz que si lo tengo lo boto, o que no me voy a dar cuenta y lo estripo, o no le voy a dar de comer y si se pone a llorar me voy a sentir como desesperada y capaz que lo suelto y le pego o lo tiro por allá. Y son cosas que la mujer misma dice, yo jamás haría eso, pero me da mucho miedo y la idea se me metió y no puedo dejar de pensar en esto, ¿verdad? ¿Cómo hago para que se me quite? Y eso cuando ya logra verbalizarlo, porque muchas mujeres se dejan esto callado y no lo dicen por el temor a ser juzgadas y a que se interprete como que realmente no quieren al bebé. Pero en general estas ideas de daño, de hacerse daño a sí mismos o de hacerle daño a otros, no las manifiestan, porque es que son, ¿verdad? Realmente si alguien llega y te dice, hey, estoy pensando en matar a alguien más. ¿Sí? Y son pensamientos intrusivos, pero estamos acostumbrados a dar como válido todo lo que nuestra mente nos dice. Exacto. Entonces, si la mente nos dice, vos serías capaz de tirar a alguien por ese balcón, ¿qué hacemos? Inmediatamente lo damos como válido. Claro. Entonces, yo creo que algo importantísimo ahí es tener claro que son pensamientos que la persona no quiere y que lo que la mente nos dice no siempre es válido ni real y que tiene que ser cuestionado. Es típico, por ejemplo, recuerdo un paciente también, trabajaba como en un sexto, séptimo piso en un edificio, entonces él pasaba por los balcones y él decía, es que me voy a tirar. Entonces no podía estar cerca de ventanas o balcones porque lo que su mente le decía es que se iba a tirar. Y la mente no solo lo dice, trae imágenes, o sea, elabora la situación impecablemente para que la persona se convenza de que es capaz de hacer esto. Entonces teníamos una persona que evitaba a toda costa cualquier ventana, cualquier balcón en un séptimo piso de estos edificios supermodernos, ¿verdad?, de oficinas. Era difícil. Claro, y es que como vos decís, todo se acompaña de una narrativa a nivel mental sumamente compleja, donde digamos como que así, si lo pudiéramos dividir de verdad, tu mente te convence de esta idea que vos seguís teniendo la capacidad de reconocer como que no tiene sentido. Que eso es algo importantísimo para distinguir el TOC de otras condiciones. No es un delirio. No es que te crees Superman y que vas a salir volando por la ventana. No. Ni que está suicida y se quiere matar. No, tampoco. Pero está la idea necia ahí metida que vos lográs decir, ¿por qué no puedo dejar de pensar en esto? Eso es como, ¿verdad?, un rasgo característico de las ideas obsesivas, que vos las reconozcas como algo que no querés tener. Y la narrativa en torno a esto, como vos decís, se acompaña de un montón de imágenes. Bueno, cuando entonces te tires, va a pasar A, B y C y vas a lograr, ¿verdad?, esto, esto. Y si no lo haces, entonces pasan otro tanto de cosas. O la imagen, ¿verdad?, de verse a sí mismo tirándose, sí, tal vez no con narrativa, pero sí a nivel visual, de ver toda la escena
como si fuera una película. Lo mismo, por ejemplo, con la que pusiste de la rata y la leptospirosis. Ajá. De pronto imaginarte a toda la gente enferma con la leptospirosis. Exacto. Y la persona que va a tener una condición grave. Exacto. O sea, como que a nivel mental se dibuja toda la película, Ajá. que entonces de una u otra forma te convence a que no podés o tenés que hacer determinada conducta para aliviar el riesgo, para quitarlo, ¿verdad? Y de ahí es de donde vienen las conductas compulsivas. Exacto. Determinada conducta, sí, o tener determinado pensamiento, Ajá. o mover, como vos decías, hacer X movimiento, porque si no, algo malo va a pasar en esta línea de ideas, ¿verdad? O sea, en esta línea de lo que venimos diciendo. O sea, algo malo va a pasar, algo malo le va a pasar a alguien que yo amo, algo malo voy a hacer, me voy a convertir en una mala persona, todo va a estar mal. Realmente se vuelve sumamente incapacitante. Sí, y es una condición tan compleja, ¿verdad? No sé si empezamos a hablar un poco del tratamiento. Sí. Porque, a ver, antes el TOC se consideraba, y aquí me devuelvo un poquito a lo de las clasificaciones, antes el TOC se consideraba parte de los trastornos ansiosos. Ajá. Junto con los ataques de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, el TOC estaba ahí metido. Pero se ha visto que son partes del cerebro o funciones del cerebro distintas. Y el TOC puede ser mucho más complejo que lo que estamos incluso describiendo, ¿verdad? Hay TOCs que llegan a niveles incluso que parecen psicóticos o donde hay ya cuestiones psicóticas que se amarran ahí, ¿verdad? De pérdida de contacto con la realidad, para decirlo, digamos, sí. Traducido, ¿verdad? Donde ya la persona no logra distinguir qué es real y qué no es. Entonces, se ha visto que a nivel cerebral son áreas distintas las que se afectan a la de los trastornos ansiosos. Y por eso en la última clasificación diagnóstica se separó y se hizo un capítulo aparte del trastorno obsesivo compulsivo, y hay ríos de investigación, ¿verdad?, sobre esta condición que es tan compleja y tan difícil de tratar, y que, de nuevo, en muchas de las circunstancias podemos tener teorías que expliquen cómo se da, pero no hay nada así certero que digan pasó por A, B y C, ¿verdad? Podemos tener postulados desde el psicoanálisis hasta las neurociencias más avanzadas que no tenemos una razón contundente que explique por qué sucede. Como la mayoría de los trastornos mentales, en realidad no tenemos una razón única, y de las enfermedades en general, creo que pasa en todo. Digo, en la diabetes sabemos que el páncreas no funciona bien, pero si fue por dieta, por genética y dieta y demás, o sea, hay algunos que sabemos un poco más exacto, pero difícilmente lo tenemos. Es muy difícil. Y entonces, esta, digamos, separación que se hizo de los trastornos ansiosos permite un poco, tal vez, comprender cómo es desde el punto de vista psiquiátrico y farmacológico el tratamiento. Se utilizan típicamente inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina o llamados antidepresivos, ¿verdad? Que de nuevo, mucha gente dice, pero yo no estaba deprimido, ¿por qué me pusieron esto? Pero se utilizan inhibidores de serotonina y por lo general en los rangos altos de las dosis, ¿verdad? Si estamos hablando de una sertralina, que es un antidepresivo de esta categoría, por lo general vamos a andar cerca de los 200 miligramos. O sea, en las dosis máximas de los medicamentos. Exacto. Okay. Si estamos hablando de fluoxetina, igual de 60 a 80 miligramos. Para, 4 pastillas en ambos ejemplos, ¿verdad? Siempre vamos a hablar de por ahí. No se ha visto buena respuesta en otros tipos de antidepresivos. Por ejemplo, los duales, ¿verdad? Como la venlafaxina o la duloxetina, por lo general no son tan eficientes como los serotoninérgicos, pero los de serotonina igual tienen una capacidad limitada de respuesta. Se ha visto como respuesta en un 40 o un 60% de los casos y ya. Sí, un 40 es bajo, digamos. Por eso, estamos hablando de menos de la mitad. Sí. Entonces, se utilizan estos inhibidores de serotonina en dosis altas, y con dosis altas vienen los efectos secundarios, ¿verdad? Y también se ha visto muy buena respuesta con algunos antipsicóticos. Clásicamente la risperidona, el aripiprazol, ¿verdad? Que son como los que mejor responden, y en otra menor medida por ahí vienen otros, ¿verdad? Pero hay muchos que están muy en boga, tal vez la quetiapina, y no responden tan bien a la quetiapina. Y están los estabilizadores del ánimo, donde sobresale la lamotrigina.
No tanto así, por ejemplo, un litio, que se utiliza en trastorno afectivo bipolar, a una persona con trastorno obsesivo compulsivo no le funciona tan bien. Ojo, aquí voy a hacer la salvedad. Puede haber una persona que en estos momentos esté con medicamentos que acabo de decir que, entre comillas, no funcionan tan bien, que a esa persona le funcionen bien. O sea, que nadie cambie su tratamiento por lo que acabo de decir, ¿verdad? Y que nadie cambie su tratamiento sin consenso, sin hacer consenso con su médico, por favor. Y consultar por qué se le puso un medicamento u otro, que también puede haber otras razones. Pero entonces, hay medicamentos que funcionan, según la literatura, mucho mejor que otros, pero tampoco se asegura una respuesta a un 100%. Las benzodiazepinas, que son clásicamente el clonazepam, lorazepam, diazepam, alprazolam, ¿verdad? Estos medicamentos no son curativos, ¿verdad? No se utilizan a priori. En algunos casos se utilizan para bajar ciertos niveles de ansiedad en momentos puntuales del tratamiento, sea al inicio o cuando están en alguna crisis o algo así, pero normalmente no deberían de usarse de forma permanente, ¿verdad? Eso, digamos, en cuanto a lo que se sabe de la medicación psiquiátrica como más clásica. Luego de ahí hay muchas teorizaciones desde antiinflamatorios y cosas que se pueden utilizar, pero que honestamente desde mi punto de vista desconozco con detalle, pero que sí se han, digamos, como analizado. Y a la par de los medicamentos, evidentemente, la psicoterapia se vuelve fundamental, ¿verdad? Entonces, siempre, ¿verdad? Como hacerse acompañar de una cosa y de la otra, y pensándolo en que muchas veces, como decíamos, estos pacientes llegan tarde, el tratamiento puede ser muy prolongado, ¿verdad? O sea, son personas que han estado con esta condición por años. Entonces no podemos pretender que con un mes de tomarnos una pastilla y una sesión con el psicólogo, chan, se acabó. No, ¿verdad? Lamentablemente no es así. Pero bueno, desde el punto de vista psicoterapéutico creo que nos puedes ampliar más. A nivel de psicoterapia, pues sabemos que la terapia cognitiva conductual y de exposición es lo que tiene más evidencia en trastorno obsesivo compulsivo, especialmente la parte de terapia de exposición, que en este país creo que hay ciertas cosas que tal vez no se hacen al pie de la letra como se hacen en Estados Unidos. Tiene ciertas particularidades la terapia cognitiva aplicada a trastorno obsesivo, y es que, a ver, estamos hablando de que el reporte de estos síntomas es bajo. Y además de eso, la persona tiene obsesiones y compulsiones destinadas a disminuir la ansiedad. Lo que nosotros queremos hacer es confrontar a la persona, como enfrentarla con esas compulsiones, disminuir las compulsiones y en realidad exponer cada vez más a la persona a la ansiedad. Suena un poco paradójico, ¿verdad? Porque lo que quiero es que la persona se sienta más ansiosa. No es que yo lo quiera, digamos, lo que hacemos a nivel de tratamiento es que la persona se sienta más ansiosa. Claro. Y sí, la exponemos cada vez más a su ansiedad, al miedo más profundo que tiene. La exponemos cada vez más a las cosas que mayor temor le generan y a darse cuenta que por lo general no suceden las cosas que la persona está temiendo que sucedan. Claro. Y además de eso, que pueden tolerar la ansiedad. Porque el TOC se ha encargado, y sí, yo hablo como si fuera una persona, pero a mí me sirve ver los trastornos, sí, como si fueran personas aparte. Son que personajes. Tienen exacto, como el personaje en la vida me sirve mucho para ejemplificarlo. El TOC se ha hecho cargo de que la persona crea que si no lleva a cabo todos estos rituales, que si no hace todos estos desvíos que hace en su vida, que si usa un número impar en lugar de un número par, va a pasar algo catastrófico o va a sentir algo que no puede tolerar. Y justamente parte de lo que necesitamos es que la persona lo pueda tolerar. Suena un poco sádico esto de llevar a la persona. Un poquito nomás, digamos, no es maltrato, malintencionado, así como aunque parezca, son buenas intenciones. Pero está sumamente demostrado que esto es lo que funciona. Y ahí tenemos una gran diferencia con la personalidad obsesiva. La persona con personalidad obsesiva te puede decir que está cansado de tener que ordenar todo, pero por lo general no quiere dejar de ordenar. Cuando hablamos de un TOC, la persona quiere poder funcionar y quiere poder sentirse mejor. Pero para poder sentirse mejor necesita poder enfrentar ese malestar. Porque en el TOC lo que ha estado tratando de hacer todo el tiempo es capear el malestar.
todo el tiempo es evitar ese malestar que tiene. Entonces lo llevamos al malestar. Una parte importantísima, que es muy importante de terapias estructuradas como lo son la terapia cognitiva conductual, pero en el TOC no podemos hacer nada sin eso, son las tareas para la casa. Lo que queremos es que la persona ponga en práctica lo que trabajamos en terapia. Si yo nada más en terapia expongo a la persona a este malestar y no lo ponemos en práctica en el día a día, no va a funcionar. 1 hora a la semana, 1 hora cada 15 días, 1 hora al mes, en muchos casos, jamás nos va a funcionar. Yo necesito que la persona ponga en práctica todo esto que estamos trabajando en el día a día, porque si no, no hay manera. Y en Estados Unidos, como les decía, muchas veces se hacen visitas a la casa, donde evaluamos todos estos rituales y todas estas cosas que la persona lleva a cabo en vivo, porque hay muchas cosas que no vemos nosotros. Acá, la parte de trabajo domiciliar está muy en pañales, realmente no se hace, debería hacerse mucho más, pero entonces lo que hacemos es involucrar muchas veces a la familia y pedir el reporte de los familiares. Esto a los pacientes no les suele gustar porque siempre quieren camuflar algunas cosas. No digo que lo hagan a propósito, es esta misma vergüenza y este mismo malestar que tienen. Y es que de verdad genera mucha vergüenza. A ver, yo me acuerdo de una paciente que acumulaba basura. Y es que los acumuladores, que como conocemos, son trastorno obsesivo compulsivo. Y de ahí lo que vos decías hace un rato, es un tipo. De ahí lo que vos decías hace un rato que la esposa de un paciente dice, pero ¿cómo este mae es TOC si es un desordenado? Y es eso, es dejar de pensar que un TOC va a ser esta persona súper ordenada, idílicamente me casé con un TOC que me mantiene la casa limpia y más bien puede llegar a ser todo lo contrario. Esta paciente acumulaba basura. Pero no es acumulaba acumulaba, ¿verdad? No sé, las chapitas de la Coca-Cola. No. La basura se la acumulaba en su casa al punto de que había gusanos, bichos, moscas, cucarachas. O sea, al punto de que esa casa era un basurero, era un lugar donde no se podía vivir, donde ella empezó a tener una serie de enfermedades y una serie de cosas, pero ella no lograba desprenderse de la basura. No lograba sacar la basura. Cualquiera diría, pero ¿qué es eso tan absurdo? ¿Sí? ¿Cómo va a tener la basura con...? Sí, yo te juro que siento el estómago, se me revuelve cada vez que lo pienso, porque realmente las fotos que el esposo de ella me traía, me revuelven el estómago con solo recordarme. Pero es así de incapacitante, así de dramático, así de intenso. Entonces sí, yo necesito que esa persona se enfrente al malestar de botar la basura. Claro. Que ese malestar, que pueda darse cuenta que puede vivir con eso. Y sí, el aprender a vivir con ansiedad, paradójicamente, es parte de lo que hace que la ansiedad vaya disminuyendo. Claro. Porque entonces yo ya no necesito taparla, ya no necesito camuflarla. Pero esos componentes, la parte de las tareas en los trastornos depresivos y más los ticos, ¿verdad? Los latinos en general somos malos para las tareas, ¿sí? Todos estos enfoques que vienen de Estados Unidos, de Europa, donde las tareas son así, los pacientes, yo lo veo cuando tengo pacientes europeos o gringos, de repente, ¿verdad? Esa estructura que tienen y la capacidad de cumplir, o sea, como que está muy en su idiosincrasia. La nuestra no es esa. Nosotros ahí nos la capiamos. Tengo pacientes que dicen, bueno, yo ahorita antes de la sesión estaba haciendo los apuntes. Para todas las demás cosas en general, no me importa, ¿sí? Mis pacientes saben, los que me están oyendo, que yo, haceme un registro de, bueno, hazlo mental, pero hacelo, presta atención. Ya yo he llegado al punto de flexibilizarme de, préstate atención cuando haces X, Y o Z. En un TOC no puedo hacer eso. Claro. En un TOC yo de verdad necesito que pongan en práctica lo que trabajamos en el día a día por el nivel de malestar y lo aparatoso que es el trastorno. Claro. Y necesito el feedback de los familiares. Claro. Sería ideal poder hacer la visita domiciliar, pero como no la tengo en su defecto, siempre voy a tener que involucrar a alguien alrededor. Claro. Hacemos reportes, en general la escala, ¿verdad? Más utilizada es la de Yale Brown y la usamos mucho también para que yo no hago tanto evaluación, pero la uso mucho para que la persona vaya viendo los cambios a lo largo del proceso. Medir su avance. Para ir midiendo el avance e ir midiendo estos cambios. Y a veces uso la escala
que esto no es la forma correcta de usarla, pero la uso, digamos, con los familiares, como un reporte de los familiares, pero basándome en la escala. Entonces, esta es la escala que yo hice contigo, esto es lo que tus familiares me reportan, ve los cambios que vamos teniendo en las distintas áreas. ¿Por qué? Porque estas escalas vienen desglosadas por áreas, ¿verdad? Exacto. En compulsiones de chequeo, de corte religioso, de daño. Entonces, podemos realmente medirlo muy bien. Y ayuda mucho a la persona a que pueda sentir que está avanzando, porque el trabajo que están haciendo es durísimo. O sea, el trabajo que hacen las personas que levantan de un TOC en el trabajo terapéutico es durísimo. Entonces, para mí, si hay algo importante que quiero que quede de este episodio es calmémonos con el uso del OCD, el TOC y el OBSE, ¿sí? Tengamos claro que sí existe la personalidad obsesiva, se puede ser obsesivo en algunas cosas. Yo siempre molesto con que yo soy de esas personas que no soporta tener notificaciones en el teléfono ni bolitas rojas que me digan que tengo 130 mensajes sin leer, no puedo, entonces archivo los chats que sé que no leo frecuentemente y no puedo tener un correo sin revisar, y si lo tengo sin revisar es porque lo tengo que contestar y me genera malestar, pero puedo vivir con ello. Esos son conductas obsesivas, ¿sí? O rasgos obsesivos que uno puede tener. Ahora que vos hablabas del tener el espacio limpio, me acordé cuando yo entré al Calderón, y si alguien me escucha de esa época, yo entré a sustituir una plaza y a la oficina de una persona que yo creo que era un TOC real, porque era acumuladora, no había botado un solo papel en su vida. Esa oficina, yo no te puedo explicar lo que era, de polvo y papeles y tal. Y entonces yo me quedaba horas extras y todo, y los pacientes entraban y decían, ok, ya falta ese mueble. E iban viendo los cambios porque se notaba impresionantemente. Realmente creo que la persona que yo entré a sustituir era un TOC de verdad. Y mis rasgos obses llegaron a acomodar la oficina. Entonces, esa para mí sería como la distinción clave. Tener eso claro, y tenerlo claro porque también cuando la gente escucha, ay, yo soy tan TOC y yo soy tan OBSI, soy tan OCD, y de verdad es un TOC, y de verdad tiene un diagnóstico de TOC. Yo he tenido pacientes que llegan y me dicen, pero porque yo no puedo ser como ellos. Yo quiero ser así de ordenado y no tener estas cosas horribles, porque mi diagnóstico a mí me dio por ahí. Y es porque son diagnósticos distintos y descalificamos ese sufrimiento al pasar esas pinceladas tan light al respecto. Yo quisiera decir nada más que quienes compartimos el espacio laboral o las actividades laborales con vos, agradecemos mucho tu personalidad obsesiva. Lucía se encarga de ordenar muestras médicas, de tener el baño de la oficina siempre reluciente, que huela bien, la oficina se ve bella gracias a que Lucía está ahí, y cuando tenemos proyectos juntas manda invitaciones de actividades, todo lo tiene súper organizado. Entonces yo agradezco mucho tener tu personalidad obsesiva en mi vida. Pero no es un TOC. Pero no es un TOC. Y ciertamente, ¿verdad? Un poco lo que decís va desde ahí, como muchas veces desde el juicio y desde el desconocimiento decimos cómo una persona va a tener bolsas de basura acumuladas, lo que es una gran cochina. O es una gran, ¿verdad? Desubicada, ¿verdad? Va a enfermar a toda la familia. O cómo va a pensar eso que le va a hacer a un bebé. Y ¿Cómo se le ocurre? ¿Verdad? O cómo está teniendo esos pensamientos. Eso es una mala persona que le falta a Dios o que, ¿verdad? Debería pensar en algo que le sirva, ¿verdad? Y muchas veces nos colocamos desde el juicio cuando no sabemos que lo que está detrás de esto es una condición mental que tiene muchas aristas, mucho malestar, tanto para esta persona como para su familia. Y que cuando nos dejamos decir cositas como estas de yo soy un poco TOC o yo es que ando obse, ¿verdad? De pronto estamos minimizando el malestar de otras personas que no sabemos, ¿verdad? Que podemos tener al frente sin saber que esta persona lucha día con día por tolerar esa ansiedad que le provocan estas ideas y las conductas que quiere evitar hacer. Y nosotros, porque no sé, no nos gusta que se nos vea un pelo salido, ¿verdad? Y todavía hablando obse, de nuevo, pueden ser rasgos obsesivos, claro. Pero cuando usan el diagnóstico, vieras que de verdad yo he tenido varias personas que me dicen, es que esta persona dice que es TOC y vieras que hace todo perfecto, más bien, y yo veo este funcionamiento óptimo, y estamos hablando de rasgos obsesivos. Claro. Sí, pero no es un TOC, no es un OCD, eso es importantísimo. Súper. Es saber la distinción y saber que la persona que de verdad tiene el diagnóstico lo sufre mucho, porque sí lo he escuchado. Claro.
y desde mucho Muchísimo. dolor por decir, porque yo no puedo funcionar así, Ajá. porque el diagnóstico es otro. Exacto. Y en la familia también, Ay, sí. ¿verdad? Que la familia muchas veces no logra entender por qué la persona no hace o hace ciertas cosas y que no lo puede controlar, ¿verdad? Entonces, hay familias súper buenas que contienen muy bien a estas personas y logran aceptar y acompañar en el proceso, pero hay otras donde lamentablemente se vive mucho rechazo y mucho juicio nuevamente hacia estas conductas que en el fondo generan mucho, mucho dolor y mucho malestar y una gran disfunción que puede llevar incluso a deterioros muy importantes en la vida de una persona. Bueno, yo creo que con eso podemos cerrar este episodio. Les agradecemos montones por seguirnos sintonizando. Bienvenidos de nuevo a esta segunda temporada. Estoy muy contenta y nada, nos vemos en el próximo capítulo. No se olviden de seguirnos en todas las plataformas, en YouTube, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Spotify. Y también nos pueden ir a buscar a Instagram, donde les agradecemos muchísimo que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, sus impresiones y todas las sugerencias que consideren pertinentes. Muchas gracias. Chao. Chao.